Hace unos minutos, en distintos medios a lo largo de todo el mundo, se dio a conocer una importante nota informativa que recoge, primero que nada, la aparición de un próximo documental sobre la vida y el pontificado del Papa Francisco. Este documental se llama Francesco y está dirigido y producido por el cineasta Eugeni Afinevsky. Eh, Dentro de la conmoción que puede tener siempre la aparición de un film dedicado a la vida de un pontífice, sin embargo, la prensa ha querido destacar un pequeño segmento de una entrevista que se le hace al Papa Francisco en la que toma posición respecto de las uniones civiles, las sociedades de convivencia y la vida homosexual de manera muy compacta y breve. Vamos a lo largo de los próximos minutos a exponer tres cosas. ¿Qué dijo el Papa en este nuevo filme, en este nuevo documental? En segundo lugar, ¿qué enseña la Iglesia sobre el matrimonio igualitario y eventualmente cómo se puede afrontar a la luz de la doctrina de la Iglesia el tema de las sociedades de convivencia y las uniones civiles? Y en tercer lugar, hablaremos sobre la comprensión católica sobre la homosexualidad, que siempre, como corolario, conviene tener presente para no hacer juicios demasiado apresurados, ya sea de aprobación o de descalificación inmediata sin fundamento. Procederemos pues en este orden. Primero, ¿qué nos ha dicho el Papa en esta película que está por estrenarse y que esperemos poder ver completa dentro de algunos días? El Papa dice en el segmento que ha destacado la prensa lo siguiente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. A renglón seguido, el Papa Francisco anota: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Fin del texto que se comparte en los distintos medios sobre este nuevo documental de la vida del Papa Francisco. Analicemos primero que nada qué nos dice el Papa Francisco. Primero, el Papa señala que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. En efecto, la pertenencia a la familia es inconculcable. El que tú y yo, independientemente de nuestras preferencias sexuales, podamos gozar de un contexto familiar es algo que brota de nuestra dignidad como personas. No brota de nuestra coherencia moral, no brota de nuestra pertenencia religiosa, no brota de nuestra preferencia sexual, sino que tú y yo somos seres familiares. Somos seres que estamos llamados a convivir con unas solidaridades elementales que brotan muchas veces por nuestro propio origen, con nuestros padres, por el entorno que nos han regalado nuestros padres a través de otros hermanos. Y, como sucede en muchas partes de América Latina, por la familia ampliada que se va muchas veces reuniendo en un solo hogar, en donde se incluye a la tía, al primo, a la sobrina, etcétera, en donde justamente esta capacidad de abrazar a nuestros seres queridos más próximos muestra en el fondo que la vida humana es comunional y que la imagen y semejanza con Dios no se realiza jamás en plenitud de manera solitaria, sino justamente de manera relacional, como ya lo enseñaba el Papa Juan Pablo II desde sus catequesis sobre la creación. En segundo lugar, el Papa Francisco nos dice: los homosexuales son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. En efecto, los homosexuales bautizados son hijos de Dios y también es posible afirmar la filiación divina de una manera amplia, general, simplemente por haber sido creados por Dios Padre. Todo ser humano creado por Dios Padre, no solo el que ha aceptado la fe católica, puede reconocerse hijo de nuestro Padre común.
La noción de hijo es una noción análoga. No solo se predica de manera eh, eh, sobrenatural cuando se refiere a la inmersión que tú y yo podemos tener por la gracia del bautismo. Se refiere también a la relación constitutiva y ontológica por haber sido creados por un Dios amoroso que nos constituye y nos sostiene en la existencia hasta en el más mínimo de los instantes. Esto es tal vez el primer segmento, pero luego al final del primer segmento se empieza a decir algo importante. Los homosexuales tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible a un homosexual por eso. En efecto, esto es correctísimo conforme al dato revelado, a los padres y doctores de la Iglesia, al magisterio constante de la Iglesia y a la ley natural. El Papa en este momento no está innovando en modo alguno en este primer apartado. ¿Por qué? Porque en efecto, los hijos de Dios tenemos derecho a un entorno familiar. No se nos puede echar de la familia. El Papa es consciente que existen algunas modalidades de cristianismo rigorista que muchas veces prohíben, por ejemplo, la presencia de personas homosexuales en el seno de la familia o de la escuela. A veces esto se ha ampliado hasta el caso de divorciados. Ese tipo de cosas no corresponden al plan de Dios, no son conforme al magisterio de la Iglesia. La experiencia cristiana siempre es una experiencia de abrazo y de inclusión, no para solapar ningún pecado, sino para mostrar primero que nada que el cristianismo es creíble a través de la misericordia, la caridad y el abrazo que ofrece a todos, en especial a los más últimos, a los alejados, a los pecadores. La escena de Jesús con la mujer adúltera que el Papa Francisco ha repetido en tantas ocasiones viene muy al caso. La mujer adúltera realmente había sido atrapada en adulterio, infraganti, es decir, en el mismísimo momento en que sucedían las cosas. Fue llevada ante los fariseos para que ellos la juzgaran conforme a la ley y merecía, de acuerdo a la ley, morir apedreada. En ese contexto de normatividad civil y religiosa, Jesús se acerca a la mujer adúltera, escribe algo en la tierra que nadie jamás sabrá a qué se refería, pero en el fondo se interpone entre los que la pretenden ejecutar en nombre de la ley y de la corrección ética y jurídica de aquel tiempo y la mujer adúltera que realmente ha cometido una grave violación no solamente de una norma positiva, sino de una norma moral. En ese momento, Jesús, en un cierto momento, dice, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Los judíos que la pretendían asesinar y ejecutar se retiran y viene el momento culminante de la escena con el momento en el que Jesús le dice, yo no te condeno. Yo, en algunas otras traducciones es, yo no te juzgo. Vete y no peques más. A pesar de lo breve de estas palabras, tienen una estructura precisa. El primer gesto cristiano ante la adúltera es un abrazo compasivo. Yo no te voy a juzgar, no te voy a condenar, no te voy a señalar. Simplemente te voy a animar a que cambies de vida con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. La escena de la mujer adúltera vale la pena ponerla sobre la mesa, porque nos permite entender entonces que siempre, siempre la posición auténticamente cristiana, conforme a la Sagrada Escritura, conforme a la divina revelación y conforme al magisterio de la Iglesia, es defender la dignidad de todas las personas, en especial de aquel que ha pecado y transgredido la ley. Cuando se nos olvida este último matiz, fácilmente podemos creer que la dignidad y los derechos humanos fundamentales pueden ser conculcables cuando hay una incoherencia moral. Esto, justamente, este esclarecimiento de corte personalista, de reconocimiento radical de la dignidad de todo ser humano, hoy ha llevado a que la Iglesia, por ejemplo, esclarezca
muchas cosas que durante siglos no fueron del todo claras como derivadas del depósito de la fe y como derivadas de una recta comprensión de la ley natural. Es el caso, por ejemplo, de la famosa pena de muerte. La pena de muerte no tiene lugar en la cosmovisión ética de inspiración cristiana. No es conforme a la ley natural, aunque algunos naturalistas en el pasado quisieron defenderla. ¿Y por qué no lo es? Porque ninguna conducta moral, por perversa que sea, merece que se suprima el bien fundamental del que goza todo ser humano, que es su vida. La vida humana es sagrada. Y en el caso del condenado a pena de muerte, hay que defenderla. Por eso los cristianos estamos llamados a oponernos activamente a la pena de muerte. Y de igual manera, en el caso de una conducta desordenada desde el punto de vista de la ley natural, como puede ser la vida homosexual activa, la Iglesia no justifica en modo alguno esta conducta, sino que defiende valientemente la dignidad de todas las personas por igual, aun aquellas que pueden eventualmente cometer graves pecados como tú y como yo. En la segunda parte de su intervención, el Papa Francisco nos dice, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Los homosexuales tienen derecho a estar cubiertos legalmente. De hecho, él defendió esto desde los primeros años de este milenio, en donde comenzaron este tipo de discusiones en Argentina y en otros países de América Latina y del mundo. Esta última afirmación del Papa Francisco ha hecho que algunas agencias de información, aún algunas de inspiración católica, hayan encabezado sus notas de manera muy equívoca y tramposa, como diciendo que la Iglesia estaba cambiando su doctrina con esta declaración del Papa, que esta declaración era inédita o algo por el estilo. Y esto no es cierto. Esto no es cierto, como a continuación vamos a ver. No solamente porque el prefecto del Consejo Pontificio para la Familia de aquel entonces ya había tomado postura a favor de las sociedades de convivencia o uniones civiles, como se les reconoce en algunos otros países, sino porque el arzobispo de Buenos Aires y algunas personas aquí mismo en México habíamos en su momento dicho que, dado la inminencia de iniciativas favorables al establecimiento legal del matrimonio igualitario, era importante que nos adelantáramos a esa agenda, creando una solución jurídica que protegiera los derechos de salud y los derechos patrimoniales de las personas sin prejuzgar sus preferencias sexuales y de esa manera generar un marco jurídico para que las personas puedan tener salvaguardados estos derechos sin entrar en el litigio, en la controversia de querer aspirar a la figura propiamente del matrimonio. Esto es muy importante entenderlo. Las sociedades de convivencia, también a veces llamadas uniones civiles, no son instancias jurídicas, no son figuras jurídicas que prejuzgan alguna forma de conducta sexual, sino simplemente son un recurso jurídico que existe en algunos lugares para que dos personas puedan asociarse de manera estable y eventualmente compartir ciertos derechos, gozar de ciertos derechos que de manera individual no podrían gozar. Es el caso de dos señoritas solteras que de repente, pues ninguna se casó, pasan los años, han vivido durante mucho tiempo en la misma casa, y lo idóneo sería que pudieran tener una figura jurídica que les permitiera tener más salvaguardados sus derechos, por ejemplo, patrimoniales, su acceso a la salud, a un crédito, etc. Como ven, este tipo de figuras no se adelantan a decir que son para homosexuales o heterosexuales, dejan ese tema de lado, pero ofrecen una modalidad de salvaguarda jurídica sin entrar en la controversia sobre la moralidad o legitimidad de la vida homosexual activa. Esto es muy importante entenderlo porque la Iglesia, de hecho, ha enseñado ya, ha puesto las bases para esto.
En el año 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un importante documento que se denomina Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Cuando fue elaborado este documento, todavía no se estaba familiarizado, ni en el Vaticano, ni en el mundo entero, todavía con estas figuras como son las sociedades de convivencia. Entonces aquí habla de manera muy genérica de uniones legales que intenten asemejar al matrimonio, que intenten adquirir características esenciales del verdadero matrimonio. En otras palabras, de legalizar para los homosexuales la figura del matrimonio. Y en ese contexto, diciendo que la Iglesia no puede estar de acuerdo con la legalización de los matrimonios homosexuales, se dice algo muy importante y esclarecedor que el Papa Francisco, tanto como arzobispo como pontífice de la Iglesia Católica, ha defendido una y otra vez. Cito el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Ratzinger y ratificado por el Papa Juan Pablo II, en el inciso número 4. Dice así: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Fin de la cita. El documento dice más cosas, pero aquí está uno de los núcleos claves de este documento que el Papa Francisco suscribe a plenitud. La Iglesia no puede apoyar el establecimiento de figuras jurídicas que establezcan analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el matrimonio. Ahora bien, habiendo dicho esto, en el mismo documento, el cardenal Joseph Ratzinger, con la confirmación explícita y firmada del Papa Juan Pablo II, dice así: si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, que busca el matrimonio igualitario para los homosexuales, si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitae, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública, con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal, absoluta oposición a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo. Fin de la cita. Esta nota es muy importante, porque esta nota es justamente uno de los pilares de la doctrina del bien posible, que no es el mal menor. El bien posible es el bien al que estamos obligados a realizar aún en condiciones políticamente complejas. En la vida ordinaria de muchos de nosotros, ese tipo de situaciones son muy escasas, pero en la vida de un parlamentario, de un congresista, de un político, suelen ser bastante más frecuentes. En muchas ocasiones no es posible legislar lo ideal desde el punto de vista de la ley natural, de la divina revelación y del magisterio de la Iglesia. Entonces, el parlamentario católico está llamado a expresar su opinión clara sobre lo que él afirma, de lo que él está convencido, y al mismo tiempo a limitar en lo posible. Y eso a veces implica, por ejemplo, votar una ley que no es la ideal, pero que al menos disminuye el grado de peligrosidad de la iniciativa inicial. Muchas veces, en el juego político de los parlamentos, se lanza una iniciativa sumamente ambiciosa, por ejemplo, en el ámbito de la congelación de embriones, esto ha sido muy típico, en donde se intenta que se puedan crioconservar muchos embriones o se puedan implantar embriones de fertilización asistida en un número muy alto, y
justamente el parlamentario católico, que no está a favor de la crioconservación ni tampoco de la generación de embriones por vía de fertilización in vitro, sin embargo, vota a favor de una ley que disminuya el número de embriones que se van a sacrificar o que se van o con los que que se van a crioconservar. Esto no es lo idóneo, no es lo que manda la ley natural, pero en la acción política, todo político de identidad cristiana está llamado a hacer el bien posible, que muchas veces es muy modesto y que requiere muchas veces creatividad, sagacidad, astucia, para no caer en el juego del mal menor. Los males menores solamente se pueden realizar cuando los males involucrados son de orden físico, no de orden moral. En el ámbito de la moral, solamente hay actos buenos cuando el fin es bueno y los medios son buenos. En contextos políticos complejos, en donde no hay margen de maniobra política, los católicos estamos obligados a hacer el bien posible. Trayendo toda esta doctrina al territorio de las iniciativas de matrimonio homosexual, es muy importante por eso decir que en muchas ocasiones es necesario que las sociedades se adelanten a las agendas favorables al matrimonio homosexual, dotando de una figura jurídica que permita salvaguardar los derechos de las personas homosexuales sin ingresar a la cuestión de la moralidad o inmoralidad de sus conductas sexuales. De hecho, brindando figuras jurídicas que también pueden estar abiertas a personas heterosexuales que quieran de alguna manera estabilizar algún tipo de relación que no sea propiamente conyugal, pero que sí sea estable y en donde puedan tener una serie de derechos fruto de su manera estable de convivencia prolongada. Teniendo esto en cuenta, varios países de la Unión Europea hicieron esto y por eso cuando ante los tribunales más altos de la Unión Europea aparecieron posteriormente las iniciativas de legalización de matrimonio homosexual, los tribunales europeos en muchas ocasiones tomaron la decisión de que no eran procedentes, ya que existía ya una figura jurídica que salvaguardaba los derechos fundamentales de esta pretensión. En otras palabras, en varios países del mundo, la iniciativa de generar sociedades de convivencia justamente es la que bloqueó el arribo de la legalización del matrimonio homosexual. Las sociedades de convivencia ni siquiera están en el ámbito del mal menor, sino que son figuras jurídicas susceptibles de ser usadas por heterosexuales, por homosexuales, por cualquier persona que requiera una figura jurídica que proteja una manera de convivencia estable con otra persona. Así las cosas, el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina de la Iglesia, sino está diciendo algo que es razonable desde el punto de vista de la divina revelación, de la ley natural y del magisterio constante de la Iglesia, incluida la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre los proyectos de reconocimiento de las uniones entre personas homosexuales, tal y como ha sido publicado hace algunos años por el entonces cardenal Ratzinger. Pasemos a una última consideración. Todas estas cosas muchas veces generan una gran inquietud entre los católicos. De repente muchos se desconciertan, pero es importante por ello, conocer bien la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia respecto de la vida sexual activa es clarísima. Ni la heterosexualidad es por definición virtud, ni la homosexualidad es por definición pecado. La virtud y el pecado se predican de las acciones, mientras que las preferencias e inclinaciones sexuales son realidades prevolitivas. Por lo tanto, una persona que experimenta una inclinación homosexual no está por definición en pecado. Lo que puede ser pecaminoso es que un heterosexual o un homosexual puedan cometer actos contrarios a su dignidad o a la dignidad de alguien más. Estos actos se les denomina, en terminología clásica, actos contra natura.
Esta primera precisión es muy importante. Lo que se puede calificar moralmente es el acto. Eventualmente, el grado de imputabilidad dependiendo de la conciencia y de la libertad involucrada. La doctrina que estableció, por ejemplo, Tomás de Aquino y luego el Concilio de Trento confirmó sobre el pecado mortal es importantísima traerla aquí a colación. ¿Por qué? Porque pecado mortal no es todo acto que incluya materia grave. Pecado mortal es todo acto que incluye materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, que no tiene atenuantes. Esto lo saben bien los confesores y los directores espirituales. ¿Por qué es importante recordar esta doctrina a la hora de tocar la comprensión católica sobre la persona homosexual? Porque la persona siempre hay que defenderla, independientemente de sus compromisos, preferencias sexuales. Su dignidad es inconculcable e inalienable. No se vale que yo le regatee ni siquiera un poquito el respeto a una persona homosexual. El propio cardenal Ratzinger, en el documento sobre atención pastoral a las personas homosexuales, lo dice con claridad. Ningún católico está permitido a mofarse, a agredir, a ser violento en contra de una persona homosexual, por ser homosexual, sino que hay que respetar siempre la dignidad de la persona humana. De repente, al decir esto, inmediatamente alguien que no haya leído el magisterio puede objetar, pero si el homosexual me está atacando, ¿no me puedo yo defender? Por supuesto que sí. Si cualquier persona agresiva te ataca, te puedes defender de manera proporcionada a la agresión recibida. La doctrina de la legítima defensa, por supuesto que es válida, pero no me defiendo del homosexual por ser homosexual, sino del homosexual por ser violento, o del heterosexual por ser violento. Así las cosas, y tal vez yo sé, con temor de que aún estos matices no sean suficientes, vale la pena afirmar lo siguiente. El cardenal Ratzinger, con su documento sobre la atención a las personas homosexuales, puso una base muy sólida para que la Iglesia madure gradualmente en la comprensión de la homosexualidad. Hoy han pasado ya muchos años después de ese documento y tenemos recientemente un importante documento de la Congregación para la Educación Católica que se llama Hombre y Mujer los creó. En él se esclarecen muchas cuestiones que por el momento en este pequeño video no podemos analizar del todo, pero se esclarece, por ejemplo, que la identidad sexual de una persona está acompañada de una dimensión sociocultural que denominamos género. Y que la antropología cristiana a lo que nos invita es a que exista una adecuada articulación entre identidad sexual e identidad de género en las personas. Y en ese mismo documento se nos exhorta a que en nombre de las batallas culturales y hasta políticas que los cristianos tenemos que dar para defender la dignidad de las personas y del matrimonio, que esas batallas y que esas luchas no impidan el que se haga la investigación científica necesaria de manera altamente interdisciplinar para comprender más y mejor el fenómeno de la homosexualidad, la transexualidad, la vida queer, los no binarios y tantas otras modalidades de identidad de género que hoy existen. ¿Por qué la Iglesia nos invita a estudiar? Porque primero hay que comprender antes de juzgar. Esto no pretende introducir de manera subrepticia ningún tipo de relativismo, sino intenta decir con gran claridad que la posición correcta para poder hacer un juicio moral involucra primero comprender realmente las fuentes de la moralidad, del acto involucrado o de la conducta involucrada. Mucho nos ahorraríamos si tú y yo profundizáramos más, no solamente en los fundamentos de la teología moral, sino en particular, en este caso, sobre la condición homosexual. En el Centro de Investigación Avanzada y en otras instituciones importantes a nivel mundial,
Hoy se reconoce con gran tranquilidad que la homosexualidad no es un fenómeno homogéneo, sino que está sumamente diversificada de acuerdo a sus distintas etiologías, sus distintas causas, y que cada causa amerita una consideración terapéutica y eventualmente espiritual diferenciada. No es lo mismo el homosexual, que tiene esta preferencia por una cuestión que se quiere hormonal, que aquel que tiene esta preferencia por haber sufrido abuso sexual temprano, y así tantas otras causas. El hacer este tipo de distinciones y el empezar a comprender que no es lo mismo la homosexualidad masculina que la femenina, la juvenil que la adulta, etcétera, nos puede permitir eventualmente tener aproximaciones pastorales y eventualmente jurídico-políticas más pertinentes. Y no escandalizarnos, por amor de Dios, con las cabezas de algunas notas periodísticas en donde se insinuara como si la doctrina de la Iglesia el Papa la estuviera cambiando simplemente por una especie de ocurrencia. Es correcto que un pastor en una situación política compleja pueda pensar en la posibilidad de invitar a los laicos a que creen sociedades de convivencia para evitar que se legalice el matrimonio homosexual. Perdón, pero eso es perfectamente correcto. Evidentemente hay que entender siempre los contextos sociopolíticos precisos de cada país y de cada sociedad para poder hacer la ponderación prudencial más pertinente, porque este tipo de iniciativas no son simplemente consejos morales, son también estrategia política que nos corresponde a los fieles laicos eventualmente instrumentar. Así las cosas. La Iglesia ha emprendido una renovación profunda, no solamente de la comprensión de la vida homosexual, sino de la vida sexual en general. Agradezcámosle y seamos conscientes que antes del Concilio Vaticano II, por ejemplo, en la época en que el joven Karol Wojtyła escribía su bellísimo libro Amor y Responsabilidad, no había una gran cantidad de tratados altamente competentes de estirpe católica, profundizando en cuestiones psicológicas y de sexología avanzada, como sí lo hizo Karol Wojtyła, escandalizando a muchos al momento de publicar su libro Amor y Responsabilidad. Gracias a ese atrevimiento de Karol Wojtyła, hoy gozamos de la teología del cuerpo a nivel del magisterio pontificio, que ha permitido corregir algunas imprecisiones del pensamiento tomista clásico al momento de explicar la naturaleza de la vida sexual activa y poner las bases. Esa teología del cuerpo nos ayuda a poner las bases para ingresar a la discusión sobre la homosexualidad de manera más pacífica y fundada. Lo peligroso no es que existan muchas ideas contrarias a la verdad sobre el matrimonio y la familia basadas en el matrimonio heterosexual y monogámico. No, lo peligroso es que muchas veces nosotros los católicos nos dejemos llevar por los despistes, no nos acerquemos a nuestra auténtica doctrina y enseñanza y afirmemos sospechas o sembremos suspicacias en contra del sucesor de Pedro. El Papa es el garante no solo de la unidad de la Iglesia, sino es el principal responsable de custodiar el depósito de la fe. Y esta responsabilidad está asociada a una gracia ministerial especial con la que él cuenta, gracias a través de la cual la Iglesia justamente persevera fiel a pesar de las múltiples traiciones de sus miembros en la fidelidad a los contenidos de la fe y de la persona de Jesucristo. No existe comunión fuera de la comunión con Pedro. La comunión eclesial se sostiene en la comunión con Pedro y la comunión con Pedro es una comunión principalmente de orden sobrenatural que María siempre sostiene y nunca desampara. La promesa de Jesús y la intercesión de María al sostener la enseñanza y el ministerio de Pedro, es imposible que se vean defraudados. Eso es una dimensión constitutiva de la fe católica que hoy tenemos que aprender a recordar y ayudarnos a entender mutuamente en momentos en que de repente algunas notas en la prensa pueden parecer que sembrar suspicacias en contra de la figura del sucesor de Pedro. Les agradezco su paciencia, sabemos que este tema es muchísimo más amplio y que requeriría de mayor explicación, pero lo dejamos aquí
por cuestiones de tiempo y estamos, como siempre, a sus órdenes en el Centro de Investigación Social Avanzada para cualquier explicación o ampliación a estas cuestiones. Muchísimas gracias. Buenas tardes.